tipos de dones. ¿Ya? Como para hacer un pequeño resumen nomás, esas tres categorías se dividen, son 9 dones que se dividen en 3 grupos de 3. El primer grupo de 3 son los dones de revelación y son dones que sirven para conocer de manera sobrenatural. ¿Ya? No es el conocimiento humano, no es el conocimiento por medio del estudio, ¿verdad?, la investigación, sino que es un conocimiento revelado por el Espíritu Santo. En esa categoría de los dones de revelación, diga, dones de revelación. Ok, ¿y para qué sirven los dones de revelación? Para conocer. Ahora diga conocer, para conocer. Muy bien. Ajá. Entonces, ahí hay 3 dones. El don de palabra de ciencia o conocimiento, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. ¿Ok? Entonces, esos son el primer grupo, la primera categoría de 3 dones. Luego tenemos segundo grupo, que son los dones de poder. ¿Ya? El primer grupo son dones de revelación, ¿verdad?, que nos permite conocer. El segundo grupo son dones de poder. Ahora diga, dones de poder. Ya, y esos dones de poder son poder para hacer algo de manera sobrenatural. Todos los dones son sobrenaturales, ¿ok? Entonces los dones de poder nos permiten hacer algo que nosotros no tenemos capacidad, no tenemos la fuerza, no tenemos la energía, no tenemos los recursos para hacerlo y sin embargo se hacen. ¿Por qué? Porque provienen de Dios de manera sobrenatural. En esa categoría tenemos 3 dones. ¿Cuáles son? El don de fe, los dones de sanidades y el don de hacer milagros. Muy bien, ¿ya? Entonces tenemos dones, el don de fe, los dones de sanidades, dones así en plural, dones de sanidades y luego el don de hacer milagros, ¿ya? Por eso es don para hacer, es poder para hacer, ¿ok? De eso hemos explicado bastante y ahora vamos a entrar a la última categoría, a ver si terminamos ya, ¿verdad? Y completamos esta. ¿Okay? La última categoría son los dones de expresar. Entonces tiene que ver con el hablar. Ahí diga por favor, dones de expresión. Ajá, que es el poder para hablar, pero hablar de manera sobrenatural, siempre sobrenatural. Todos los dones, estos 9 dones son sobrenatural. O sea, quiere decir que no depende de nosotros, no es algo de nuestra capacidad humana, no es nuestra preparación humana, no es nuestro conocimiento, ni recursos, ni fuerza humana. Todo esto es dado por el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Ya? Entonces vamos a entrar a esta última parte, esta última categoría, dones de expresión, ¿ya? Que son una capacidad sobrenatural para hablar. Ahí tenemos también 3 dones. ¿Cuáles serán? Los 3 dones que nos faltan. ¿Cuáles serán? El don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. De esos 3 vamos a hablar, a ver si hoy nos alcanza el tiempo, vamos a ver, ya esperemos, pero compartamos todo lo que sea posible hoy. ¿Qué tal si por un momento se ponen de pie y me acompañan para leer en la palabra de Dios? En 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14. Y vamos a leer. Leamos, aunque todo este capítulo es muy importante para lo que ahora vamos a hablar, pero leamos solamente del 1 al 4. ¿Ok? Y luego iremos revisando. 1 Corintios 14, del 1 al 4. Vamos a darle tiempito a los que están buscando. ¿Sí? Mire a su lado si alguien necesita ayuda. Si ya estamos, creo que ya todos lo tenemos. Y si no, aquí al frente lo pueden leer también. Entonces dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 14, seguid el amor y procurad ¿qué? Los dones espirituales. Eso es lo que estamos hablando. Procuren los dones espirituales. No habla de un don, habla de todos los dones. Debemos procurar, debemos desear, debemos anhelar profundamente, ¿qué cosa? Los dones espirituales. Dice, pero sobre todo, de todos esos dones, sobre todo, ¿cuál es el don que más debemos desear? Que profeticéis. O sea, es el don de profecía.
Ok, porque el que habla en lenguas, aquí está hablando ese don de lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que habla en lenguas es para sí mismo su edificación, pero el que habla en profecía es para toda la iglesia, ¿no? Ya, muy bien, entonces cada uno tiene su lugar. Así que vamos a orar, hermanos. Por favor, levanten sus manos conmigo, oremos al Señor. Padre, gracias. En esta hora abrimos tu palabra, Señor, y abrimos también nuestro corazón, nuestra mente, y nos rendimos a ti, Señor, para oír tu voz, para recibir la instrucción de tu palabra. Habla a mi vida, habla a cada persona que está recibiendo esta enseñanza, Señor, esta transmisión. Danos entendimiento, danos revelación, danos comprensión espiritual, danos inteligencia espiritual, Señor. Danos como Daniel un espíritu superior, que podamos comprender las verdades profundas, las verdades, los tesoros escondidos, los secretos muy guardados que le dijiste al profeta Jeremías. Danos ese entendimiento, Señor, para conocer, Padre Santo, no solamente la revelación de los dones, sino cómo operar en ellos. Pero al mismo tiempo te rogamos, Señor, que estos dones que has puesto tú, Señor, en la iglesia sean activados, sean manifestados, se hagan visibles, Señor, y se pongan en operación para edificación de tu iglesia. Gracias te damos, Señor. Acompáñanos con tu bendición en el nombre de Jesús. Digamos todos, amén y amén. Muy bien. Entonces vamos a entrar a esta última categoría de los dones, ¿verdad? Dentro de esta serie, ¿qué vas a hacer con lo que has recibido? Si gusta pueden sentarse, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con lo que has recibido? Recibimos talentos y recibimos dones también. En eso estamos ahora hablando acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Ya hablamos de las dos primeras categorías de dones. ¿Cuál es la primera categoría? Los dones de revelación, ¿no? Que nos permiten conocer de manera sobrenatural. ¿Cuáles son esos dones? Don de palabra de ciencia o conocimiento, don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritus, ¿ok? La segunda categoría de dones son los dones de poder. Es poder sobrenatural para hacer algo, muy bien, de manera sobrenatural. Entonces ahí están los dones el don de fe, los dones de sanidades y el don de hacer milagros, muy bien. Y ahora entramos a esta última parte, ya todo lo anterior lo hemos compartido, lo hemos enseñado. Ahora vamos a hablar acerca de esta última categoría de 3 dones, son los dones de expresión, ¿no? El poder para hablar de manera sobrenatural. Y ahí está el don de profecía, está el don de diversos géneros de lenguas, hablar en lenguas, y el don de interpretación de lenguas, ¿ok? De eso vamos a hablar. Comencemos con el don de profecía. Dígalo, profecía. La palabra para profecía es profeteia, ¿no? En el idioma original. Bien, como hemos estado haciendo, vamos a hablar primeramente lo que no es. ¿Qué no es el don de profecía? Este don tan bonito, tan hermoso, que hace unas semanas hemos estado recibiendo una administración, ¿verdad?, con un ministro de Dios que tiene este llamado, este ministerio profético, ¿verdad? Y este ministerio opera con este don, el don de la profecía, ¿ok? Una cosa es el ministerio del profeta, ¿verdad?, y otro es el don de profecía, ¿sí? ¿Estamos? El ministerio es una persona, ¿ok? El ministerio o los ministerios de la palabra son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Muy bien. A ver, diga conmigo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Ok? Entonces tenemos ahí los 5 ministerios, algunos dicen que 4, pero bueno, no discutamos de eso, ¿ya? Entonces cada uno de estos ministerios necesita el uso de los dones para desarrollar y poner en acción su ministerio, ¿ok? El ministerio que Dios le ha dado, ¿no?
El apóstol, por ejemplo, necesita los dones de hacer milagros, el don de fe, ¿verdad? Para hacer cosas sobrenaturales como señales, prodigios, maravillas, ¿no? Ya, entonces eso, el evangelista, por ejemplo, Dios le ha dado, por ejemplo, los dones de sanidades, ¿no? Porque a través de las sanidades mucha gente viene, ya sea por curiosidad o ya sea por necesidad, viene por causa del don. Ellos tal vez no están buscando a Dios, quizás no están pensando en su salvación, pero Dios usa al evangelista, dame un poquito más de peso acá, usa al evangelista a través de los dones de sanidades porque hay una necesidad o hay una curiosidad, y porque la gente viene a causa de eso, entonces el evangelista les transmite el mensaje. Es como un gancho, es como un anzuelo, me estoy explicando, ¿sí? Entonces la gente viene y el evangelista usa, ¿verdad?, el don para llevarlos a Cristo, ¿no? Y el mensaje del evangelista siempre es Cristo. Y así, el maestro, por ejemplo, el ministerio es el ministerio del maestro. Acuérdense, un ministerio es una persona. Es una persona. Cuando se habla de ministerio estamos hablando de personas. Entonces el maestro, ¿verdad?, uno de los dones más resaltantes, ¿verdad?, va a ser el don de la enseñanza. Estamos, porque imagínense un ministerio, un ministro maestro que no tenga el don de la enseñanza, ¿cómo va a fluir, no? O sea, definitivamente todo maestro necesita el don de la enseñanza. Es un don dado por Dios. Y aunque uno se prepare, y aunque uno se capacite, y aunque uno estudie, investiga, si no tiene el don no va a ser suficiente. Hay mucha gente que sabe mucho, hay mucha gente que tiene doctorados, maestrías, licenciaturas, tiene mucho estudio, pero no tiene la capacidad de transmitir su conocimiento, ¿sí? Entonces el don ayuda en eso de manera sobrenatural, a llegar a la gente, a encontrar verdades espirituales que están en la misma Biblia, que todos leemos, ¿verdad? Pero que a veces no la comprendemos. ¿Le pasa a usted? Está leyendo y dice, pero ¿qué significará esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces Dios da al maestro, el ministro maestro, le da el don de la enseñanza para que sea revelado, para que encuentre las verdades espirituales que están ahí en un determinado texto o pasaje bíblico, y a través del don de la enseñanza entonces transmite instrucción y edificación a la iglesia. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Dígame, sí, me hago entender, digan. Entonces así es. Entonces el don no hace al ministro, ¿no? Pero el ministro debe tener el don. De otra manera, dicho de otra manera, o sea, alguien puede tener el don de la enseñanza y eso no le convierte en maestro, pero sí puede enseñar, porque Dios le da el don para enseñar, aunque no sea un ministro. Es una persona llamada por Dios, separada por Dios a consagrar su vida, vamos a decirlo así, a tiempo completo. Es alguien dedicado de tiempo completo al servicio de Dios. ¿Okay? Es un ministro, porque ha sido separado por Dios, ha sido llamado por Dios, ha sido puesto aparte de su familia, del mundo, de la iglesia, ¿verdad? O sea, para un ministerio específico, especial. Sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor o maestro. Entonces, el ministro siempre será un ministro porque Dios lo ha consagrado para eso. Pero la persona que tiene un don, cualquiera que sea, entonces Dios también lo usa, pero lo usa en momentos específicos, en momentos determinados, cuando es necesario o cuando Él quiere decir o Él quiere hacer algo. ¿Me estoy explicando? Entonces la persona tiene el don, vamos a decir el discípulo tiene el don, ¿sí? Y entonces se dispone a ser usado por Dios y el Espíritu lo toma en el momento que Él quiere, ¿verdad? Para transmitir lo que Él quiere. ¿Sí? Pero el que tenga el don no lo convierte en un ministro a menos que Dios lo llame, a menos que Dios lo consagre, a menos que Dios lo separe. Dígame si me hago entender. ¿Está claro esto? Amén. Ya, ok. Entonces vamos a continuar. Y entonces vamos a hablar ahora de lo que les decía, la profecía. Lo que no es. ¿Qué no es? Porque este don es muy bonito, sí, pero también se presta a mucha confusión. A veces se presta a desorden, a veces se presta también a mal uso, ¿verdad? Y muchas veces por eso, a veces la gente ya no cree, o la gente ya como que tiene cierto recelo, ¿verdad? Pues dice, ¿será o no será? No, porque por causa de algunos que abusan del don y otros que son falsos, porque la Biblia habla de falsos profetas, de falsos apóstoles, falsos ministros del Evangelio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso... A ver, primero permítame decirles lo que no es el don de profecía. En primer lugar, no son suposiciones, no son presagios,
no son, digamos, un sentir que yo tengo, siento que algo va a pasar, siento que te va a ir bien, ¿no? Siento, no son presunciones, tampoco son presentimientos, ¿ok? Eso no es el don de profecía, no es como alguien dice, es que yo tengo un sexto sentido, ¿no? Bueno, la Biblia no habla de sexto sentido, pero alguien dice que existe, yo no sé cuál será, ¿no? ¿Ya? Pero hay gente que yo siento, y cuando yo siento sucede. Bueno, eso no es el don de profecía. Definitivamente no es. ¿Ya? Otra cosa que no es el don de profecía, y esto ocurre muchas veces, es que no son predicciones que están basados en información. Por ejemplo, les voy a decir, había un falso profeta ahí en la Biblia que tenía encantados, embrujados a la gente, a todo el pueblo, ¿verdad? Haciéndoles creer que era profeta y no era profeta, era un falso. De hecho, era un mago, alguien dedicado a la magia. Pero con sus artes mágicas y su conocimiento, porque alguien que se investigaba y conocía, entonces pasaba esto, por ejemplo, ¿no? Usted sabe lo que es un eclipse. Sí saben lo que es un eclipse, ¿no? Eclipse solar, eclipse lunar, ¿verdad? Y cuando se oculta el sol, digamos que son las 3 de la tarde, el sol está fuerte todavía, 3 de la tarde, ¿cierto? ¿Ya? Pero alguien que ha investigado por la ciencia y sabe que a las 3 de la tarde del domingo tal, ¿verdad? Va a haber un eclipse total. ¿Y qué significa a las 3 de la tarde? ¿Habrá luz o habrá oscuridad? Oscuridad. Pero imagínense, nadie sabe eso, pero una persona sí sabe, ha buscado, ha leído, ha investigado, ha entrado ahí, ¿verdad? Y entonces dice, el Señor me ha revelado que mañana el Señor va a enviar una señal, juicio de Dios viene sobre este pueblo pecador. Al mañana a las 3 de la tarde en punto, todo el cielo se cubrirá de negro y nadie podrá ver y ustedes verán que hay profeta de Dios en este lugar. Y todo el mundo asustados, ¿no? Al día siguiente todos están esperando a ver qué va a pasar. Y efectivamente al día siguiente, 3 de la tarde, el cielo se oscurece. Todo se pone negro, no se ve nada. Y claro, la gente se asusta y dice, ese sí es profeta de Dios. ¿No? ¿Pero qué fue? Fue que aprovechó, ¿no? Aprovechó, o sea, engañó a la gente. ¿Ya? Haciendo uso de ¿qué? Del conocimiento. ¿No? Se puede usar el conocimiento para bien, pero se puede usar también para mal y para sacar provecho de la gente. Esto no es de ahora, esto viene de muchos tiempos antiguos. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse con varios así, ¿no? El apóstol Pedro tuvo que enfrentarse con algunos así también. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Ya? Entonces, eso no es el don de profecía. Cuando alguien tiene información, y dice, ¿no? ¿Ya? Digamos, yo leo tu Facebook, ¿no? ¿Tienes Facebook? Yo leo tu Facebook y dices, y tú has puesto en tu Facebook, ayer estuve en el mall. ¿A qué mall vas? Mall del Sur. En el mall, ¿no? En el mall del Sur. Ya, en el mall del Sur. Y me compré un par de zapatillas. ¿Qué marca de zapatillas te gustan? Nike. Y Nike. Y no había, ¿no? No había. Bueno, ya, y entonces yo leo y digo, y ahora vienen al día siguiente. Digo, tengo algo que decirte, el Señor me ha revelado, ayer andabas en el Mall del Sur y sé que en tu corazón tú deseas una zapatilla así, pero el Señor te lo va a dar. Y entonces dice, wow, dice uno, ya eso no es el don de profecía, ¿no? Eso es ser listo, no ser aprovechado, eso no es. Hay gente que hace eso, ¿eh? Es en serio, hay gente que hace eso, y no pocos. Y se llaman así profetas, ¿no? Ahora, otra cosa, y esto sí es más serio, el don de profecía no es adivinación. No es adivinar. Y en eso hay mucha gente que juega con eso y que está en el borde, en el límite, ¿no? A un plin así de entrar y dejarse influir y usar por espíritu de adivinación, porque la Biblia sí habla de espíritu de adivinación, ¿no? Y hay gente que quiere que Dios lo use o quiere, digamos, quiere ser visto por los demás, quiere ser aplaudido, quiere estar en el ojo de la gente, ¿no? Quiere que la gente hable de ellos. ¿Usted conoce personas así? ¿Ya? Que todos lo miren, que todos lo aplaudan, que todos lo digan, que ¡wow! ¡Qué espiritual! ¿No? Entonces hacen
hacen predicciones o adivinaciones. Y como dicen por ahí, a veces la chuntan. O sea, a veces le sale, ¿no? A veces, ¿ya? Y entonces cuando le sale, entonces la gente dice, wow, entonces sí es profeta, sí, porque él dijo tal cosa y sí sucedió. No, mañana va a llover. Mira, acá en los celulares nosotros nos dice sí o no, ¿no? Si va a haber sol, va a haber lluvia, entonces, y yo digo, mañana va a llover, ¿no? Pero en realidad con el tsunami no se puede, no se puede confiar, ¿no? ¿Ya? Pero entonces prácticamente está adivinando, ¿no? Y si llueve, entonces sí es profeta. Y si no llueve, yo voy a decir una cosa, alguien que es profeta y alguien que tiene el don de profecía, o sea, cuando una profecía es de Dios, siempre se cumple, siempre sucede, siempre, sin dudas. ¿Ya? Pero cuando alguien, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, entonces hay que mirar con cuidado por ahí. ¿Ya? Entonces, no es adivinación. Una señora que en una iglesia le tenían por profeta, ¿por qué le tenían por profeta? Porque cada vez que una hermana, había muchas hermanas, cada vez que una hermana, digamos, salía embarazada, le tocaba el vientre, ¿verdad? Hacía unas cosas, hay unas posturas con la mano, y después dice, el Señor me ha revelado, va a ser varón. Y salía varón. Y otra vez alguien salía embarazada, ¿no? Y entonces y decía, va a ser mujer. Y salía mujer. ¿Ya? Y un día dijo, el Señor te ha dado un lindo bebé, pero salieron 3. Entonces no le salió, ¿no? Y son gente que usan el adivinar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen algo ahí como que están insatisfechos y quieren tener ¿cómo decir? Como el favor de la gente, ¿verdad? El cariño, la atención de la gente, necesitan ser aplaudidos, necesitan ser reconocidos y usan estos medios, ¿verdad? A veces juegan con eso, pero otras veces no se dan cuenta que pueden estar entrando en un terreno muy peligroso porque estamos hablando ya de demonios. Un espíritu de adivinación es un demonio. ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Uno no puede entrar en eso. No puede entrar en eso. ¿Ya? Entonces, cuidado, no puede entrar ahí. O sea, si alguien está por ahí, dice, a ver, léemela para ver, ¿no? Hay una M, pero si todos tenemos una M en la mano, ¿no? ¿Usted ha visto en su mano? En la línea ahí todos tienen una M ahí, ¿no? ¿Y esa M qué significa? ¿Mm? Nada, pues, ¿qué va a ser? Son líneas nada más, pero uno dice, no, significa muerto, dice, hay muerto, pues, todos vamos a morir algún día. ¿Ya? Entonces, no, cuidado, no es adivinación, ¿ya? Ahora, otra cosa que también se usa mucho y se mal usa, ¿no? O más que mal usa, se mal comprende la profecía, lo que no es, especialmente en este tiempo de lo que llamamos el tiempo de la gracia o desde que el Señor estableció la iglesia en el Nuevo Testamento, digamos, ¿ok? Hay muchos que creen que la profecía es para condenar, que la profecía es para señalar, tú eres un pecador o una pecadora, tú, a ti te hablo, tú, la de amarillo, tú, la que tienes gafas ahí, tú, a ti te hablo. El Señor te dice así, ¿no? Y piensa que la profecía es para eso, ¿no? Para, tú pecaste, no te escondas, te he visto, te vi. ¿Ya? Entonces, no es para eso. La profecía no es para eso. Y hay que entender la diferencia entre el ministerio profético en el Antiguo Testamento, donde los profetas llamados, pero profetas, llamados por Dios, ¿verdad? Dios les daba un mensaje para una nación, para el mismo pueblo de Dios, les decía así, les señalaba su pecado y tal, pero les daba siempre un elemento de misericordia, un llamado a arrepentimiento, un llamado a volverse a Dios. Ese era el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, dígame, usted encuentra un profeta condenando, un profeta señalando, un profeta indicando con el dedo, tú pecaste, ¿no? Excepto el caso de Ananías y Zafira, que es un asunto diferente, ¿verdad? Que ya yo les expliqué el contexto de esto, ¿verdad? Pero en general, ¿no? La profecía del Nuevo Testamento, ¿sí?, es lo que acabamos de leer aquí. Busquen en su Biblia si lo cerraron. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza, está hablando el que ejerce el don de profecía, ¿cierto? El que profetiza debe tener 3 elementos. Dice, habla, porque es un don de hablar, ¿no? ¿Sí? Es un don sobrenatural para expresarse, para hablar sobrenaturalmente. Dice, habla a los hombres, ¿cómo?
¿Para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Dónde dice ahí para condenación? ¿Dónde dice ahí para apuntación? Apuntación, no existe esa palabra, ¿no? Para apuntar así. No, no dice. El propósito del don de profecía es ¿para qué? Ajá, para edificar, para exhortar, para consolar. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso no es el don de profecía. Otra cosa que no es, y lo dije hace un momento, lo repito nuevamente, el don de profecía no convierte a una persona en ministro profeta. No lo hace menos, por supuesto que no, simplemente no es un profeta. ¿Okay? Puede tener otro llamado, puede tener otra asignación, ¿verdad? Pero el tener un don no lo convierte a uno en un ministro. El tener un don de enseñanza no lo hace a uno en un maestro. El tener el don de presidir no lo convierte a uno en pastor. El tener dones de sanidades no lo convierte a uno en un evangelista, aunque el evangelista debe tener ciertos dones en su ministerio. Me estoy explicando. El tener don de hacer milagros, el tener don de fe no lo hace uno un apóstol, pero el apóstol sí debe tener ciertos dones, ¿sí? Entonces, el que tiene el don de profecía no lo hace a uno profeta, aunque el profeta sí debe tener el don de profecía. Está clarito, ¿verdad? Ya, ok. Ya, entonces, nuevamente, el ministerio profético se refiere a una persona. Cuando hablamos de ministerio o hablamos de ministro, estamos hablando de una persona. ¿Ya? Ministro o ministerio es una persona. Diga, por favor, es una persona. Ya. Pero el don de profecía y todos los dones en general son recursos espirituales. ¿Sí? Son capacidades sobrenaturales dadas por Dios para hacer, para decir, ¿verdad? Para revelar algo, ¿ok? ¿Ya? Pero no es una persona, es un recurso. Los dones son recursos, son habilidades, son capacidades sobrenaturales. Mientras que el ministro o el ministerio sí son personas. Muy bien, espero, creo que sí nos estamos comprendiendo, ¿no? Ya, ok, está bien. El ministro, como dije, es una persona consagrada, dedicada, ¿verdad?, a tiempo completo, mientras que la persona, el discípulo, el hermano o hermana que tiene un don, es una persona que, aunque camina con Dios siempre, que debe caminar siempre con Dios, pero Dios lo usa en momentos específicos. Voy a hacer un ejemplo personal. Por ejemplo, soy pastor y seré pastor donde vaya, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. O sea, si no estoy aquí, estoy en otro lugar, seguiré siendo pastor. Y aunque me esconda en cualquier lugar de la tierra, aunque huya, aunque me escape o quiera escapar, seguiré siendo pastor porque ya Dios me hizo pastor. Me estoy explicando. No puedo dejar de ser pastor. Y aunque no estuviera en eso, que nunca pase, ¿no? Pero estuviese en cualquier lugar, ¿verdad? No por eso dejo de ser pastor, porque ya Dios me hizo pastor. Y Dios, cuando da los dones, no los toma aparte, no los toma de nuevo, no los quita, ¿no? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ok? Entonces uno sigue siendo pastor en cualquier lugar. O sea, no hay forma, aunque me vaya de vacaciones, no puedo decir estoy de vacaciones, no soy pastor. No, o sea, no puedo dejar de ser pastor. Seguiré siendo pastor. Me estoy explicando, ¿ya? En cambio, la persona que tiene un don, ¿sí?, entonces tiene el don, pero no es el pastor, no es el maestro, no es el profeta, no es el ministro. Entonces Dios lo usa en determinados momentos, en determinadas circunstancias, cuando es el momento adecuado, el momento oportuno, el momento necesario. Entonces Dios usará a una persona, a un hermano en Cristo, ¿verdad? Ya para un determinado don. Y esto ocurre también con el don de profecía. Pues bien, la diferencia entre estas dos cosas que estamos hablando están en Hechos capítulo 21. Quisiera que lo pongan ahí. Hechos 21, versículos 8 al 11. Miren, se los leo. Y con eso terminamos esa parte, ¿ya? Dice, Hechos 21, 8 al 11. A ver. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Es Lucas el que está relatando todo esto, ¿no? Él escribe el libro de Hechos. Llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿A qué 7 se refiere ahí? Que era uno de los 7. Dice que era un ministro, tenía un ministerio. Su ministerio era evangelista.
Pero luego dice que era uno de los 7. ¿A qué 7 se refiere? ¿Ah? No, en los capítulos anteriores habla de la iglesia que tuvo que nombrar a 7 diáconos. Que él era uno de esos 7 diáconos. ¿Qué es un diácono? Es un servidor. Para que se comprenda un poquito más fácil, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, que eran los ministros de ese tiempo, tenían servidores ayudantes que ayudaban justamente en su ministerio? ¿Cómo se llamaban? No, Antiguo Testamento. Levitas, muy bien, Lucas. Eran los levitas eran los servidores del templo, ¿sí? Los que ayudaban a los ministros, que eran los sacerdotes. ¿Estamos? ¿Ya? Ok, entonces los diáconos es la misma figura, la misma función, ¿no? Nada más con un nuevo nombre, ¿no? En el Antiguo Testamento se llamaba levitas dentro del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, ya en la iglesia, que es la iglesia en general, ¿verdad? Entonces se les llama diáconos. O sea, todos los servidores aquí son diáconos. Nada más que nosotros no le llamamos diáconos porque es una palabra en griego, pero se les puede llamar diáconos perfectamente. ¿Un diácono qué cosa es? Un servidor. Eso es. ¿Ya? Y si es mujer, ¿cómo se diría? No se dice diácona, se dice diaconisa. Ajá. Es como el profeta. El varón se dice profeta, aunque termina en A, pero se dice profeta. Y cuando es mujer, la profeta, no, profetiza, muy bien, profetiza, ¿ya? Entonces, ok, ya un poquito más de instrucción, ¿no? Entonces dice, a ver, el evangelista que era uno de los 7, ya saben, uno de los 7 diáconos, nos quedamos con él, o sea, en su casa. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, quiere decir que tenían el don de profecía. Profetizaban. No dice que eran profetas, dice que profetizaban, ¿no? Ahora, miren, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta. Ahora sí se llama a alguien profeta, alguien que tiene el ministerio, mientras las hijas de Felipe tenían los dones de profecía, ¿ok? O el don de profecía. Acá hay un varón llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos en Jerusalén al dueño de esta correa, de este cinto, ¿verdad? Y lo entregarán en manos de los gentiles, ya está. Eso fue un acto profético, ¿no? Porque tomó un cinto y se ató las manos y los pies y dijo, así mismo va a pasar con el dueño de este cinto. Ya, ese es un acto profético, ¿no? Y fue hecho por un profeta. Pero también se menciona a 4 jóvenes vírgenes, hijas de otro ministro evangelista, que ellas tenían el don de profecía, por eso dice que profetizaban. ¿Sí? Ahí está bien clarito la diferencia. Ok, entonces vamos ahora a describir el don de profecía. Ya hemos dicho lo que no es, ahora digamos, cómo reconocer, cómo describimos el don de profecía. ¿Quieren saber? Sí. Ya, ok, entonces vamos a eso. Voy a dar una descripción que escribí, ¿ya? Lo voy a leer. Lo escribí así, dice... El don de profecía es la facultad sobrenatural dada por Dios a algunos de sus hijos, quiere decir que no es a todos, pero a algunos de sus hijos, para hablar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, el cual revela su voluntad sobre un asunto específico. Lo voy a leer otra vez, algunos están tomando nota, espero que les alcance. Es la facultad sobrenatural dada por Dios a algunos de sus hijos para hablar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, el cual revela su voluntad sobre un asunto específico. Entonces, si desglosamos eso, número 1 es una facultad, una habilidad sobrenatural. Número 2 es dada por Dios. Número 3 se lo da a algunos de sus hijos e hijas, ¿no? ¿Ya? Quiere decir cristianos, hijos de Dios. Esto no es para el mundo. Los dones son dados únicamente a los que son parte de la iglesia de Cristo, que han nacido de nuevo, ¿ok? ¿Ya? Hijos de Dios. ¿Ok? ¿Qué más? Sirve para hablar, para comunicar un mensaje. ¿Sí? Comunicar un mensaje. ¿Pero qué tipo de mensaje? Un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. O sea, no es su mensaje, no es su pensamiento, no es su idea, no es su sentimiento, no es lo que quiere decirle. Aunque yo tenga una buena voluntad y yo quiero que a usted le vaya bien, y yo digo, bueno, te va a ir bien por eso. Eso no es una profecía. Tiene que ser algo que Dios me ponga, que Dios me revele, que Dios que use mi boca para transmitir su mensaje, no lo que yo quiero decir.
¿Ok? ¿Ya? Entonces, es por el Espíritu Santo y que revela su voluntad sobre un asunto específico, ¿sí? Necesito dirección, necesito sabiduría, necesito saber qué hacer. Entonces, ahí viene una palabra de Dios para esa situación. Ok, a ver, sigamos. Muchos han creído, y todavía muchos creen, que la profecía únicamente apunta al futuro. Muchos, cuando se habla de profecía, inmediatamente asocian profecía con el futuro, ¿no? Porque lo relacionan con predicción, con profetizar, como si fuese solamente hablar de algo futuro. Sin embargo, la profecía también en ocasiones tiene que ver con el presente. Se me quedaron mirando, ¿no? Ya, pero les voy a dar el sustento bíblico, ¿está bien? Porque así tiene que ser, ¿no? A ver, vamos a la Biblia. Les voy a dar dos casos. En el caso del rey David, segunda de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 4, pero leamos el 1 y el 4 nomás. Hemos dicho que la profecía es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que viene de Dios para hacernos conocer su voluntad sobre un asunto específico. Entonces aquí, en este pasaje, según Samuel 2, 1 y 4, David consulta a Dios antes de ser proclamado rey. Él ya había sido ungido antes para ser rey, pero él consulta si es el momento oportuno, si es el tiempo de Dios para ya subir al trono, ¿no? Entonces, él consulta, o sea, a pesar que sabía que tenía un llamado, no se mete así nomás, no se nombra así nomás, no, entonces él primeramente quiere saber de parte de Dios, este es el momento, este es el día, es ahora cuando lo vas a hacer o debo hacerlo. Entonces, mire, dice ahí, después de esto, aconteció que David consultó, ¿a quién? A Jehová, diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá, y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Porque ya le he dicho a Judá, porque Judá es como decir, pues Lima tiene varios distritos, varias ciudades también pequeñas, ¿no? Ya, o medianas. Entonces, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Mire cómo le habla específicamente, le revela el lugar, le revela su voluntad, le revela el momento, porque le dice, subo ahora, le dice, sí, sube. Está hablando del momento, ¿cierto? O sea, no está hablando, ahora es cuando debe subir. ¿Ya? Entonces, versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. ¿Ve? Entonces, la profecía también apunta al presente, no siempre es para el futuro. Sí hay casos, muchos casos que hablan del futuro, pero también hay muchos casos donde Dios le revela algo para su presente, para su momento actual. ¿Ok? ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, imagínense un caso, ¿no? Un caso que esto no nos tenga que pasar, pero imagínense que están en una situación de emergencia en el hospital y el doctor les dice, tienen que tomar una decisión. ¿Usted es su familiar directo? Sí. Usted tiene que firmar acá si usted autoriza o no autoriza la operación, ¿no? Porque si esta operación es de altísimo riesgo y la persona puede morir, pero solo usted como familiar puede autorizar con su firma. Entonces usted dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿La autorizo o no autorizo? Usted no puede decir, bueno, voy a ir a mi casa a ayunar y a orar, ¿verdad? Y en 3 días vuelvo después. No, es el momento. Es una operación de urgencia, de vida o muerte, y debe tomar la decisión en ese momento. ¿Qué va a hacer usted? Como hijo de Dios, primero consulte a Dios, pues, ¿no? ¿Ya? Y si es posible, ya que ahora tenemos esto, llame, ¿no? Llame a alguien, llame al pastor, llame a alguien que sabe que tiene, ¿verdad?, un don de Dios, y puede preguntar, mira, tengo esta situación, ¿puedes orar conmigo y quizás Dios te dé una palabra para mí? Entonces, es para el momento presente, ¿me estoy explicando? ¿Ya? Entonces puede venir una respuesta directa de Dios. Yo he tenido que hacer eso en algunas ocasiones. Y he tenido que buscar, consultar a Dios a través de un ministro, ¿verdad?, la voluntad de Dios sobre un caso que en ese momento debía tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, para el presente. Otro caso, también con David, está en Primera de Crónicas, capítulo 14, 9 al 11. Ahora, ¿cuántos saben que David era valiente? ¿Cuántos saben? ¿Era buen guerrero, sí o no? ¿Era conquistador, sí o no?
Sí, ¿verdad? No tenía miedo a las batallas, no solamente le ganó al gigante, sino a muchas otras ciudades filisteas, ok, y otros enemigos, ¿no? Entonces, este David, aunque ya tenía experiencia, aunque ya tenía ya muchas horas, ¿verdad? De haber caminado o peleado más bien, ¿no? Horas de experiencia, pues. ¿Ya? Y como dice, la experiencia hace al maestro. Sin embargo, él no confiaba en su experiencia, él no confiaba en su habilidad, él no confiaba en su ejército, que tenía muy buenos, él no confiaba en su destreza, él siempre puso su confianza en Dios y preguntaba, consultaba a Dios. Antes de ir a la guerra, le preguntaba a Dios: Señor, ¿estarás con nosotros? ¿Nos darás victoria? ¿Vamos a vencer? ¿Sí? ¿Vamos a derrotar a los filisteos o no? Si no, no vamos. O sea, en otras palabras, decir, si tú no nos vas a ir con nosotros, mejor no vamos, como Moisés. ¿Ya? Entonces, 1 Crónicas 9-11 dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Quiere decir que se pusieron en posición de batalla, de guerra. ¿Ya? Entonces David, ¿qué hace David? Consultó a Dios, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Ah? Mira, un hombre que ya ha pasado cuántas batallas, pero él, ¿qué hace primero? Dice, consultó a Dios. ¿Qué hay que hacer cuando viene una situación, ¿no?, que viene en contra nuestra? Mire, hay que hacer lo mismo, consultar a Dios. Escúcheme, hay una frase que es muy importante: no todas las guerras son para pelear. Uno no tiene que meterse en todas las guerras a pelear. Solo porque confiamos en Dios, solo porque sabemos que Dios está con nosotros y porque somos más que vencedores. Hay guerras que no tenemos necesidad de pelear, porque hay guerras donde Dios va a pelear por nosotros. Y así dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A otro rey que estaba temblando, pero consultó a Dios también, llamó al profeta y consultó a Dios y dijo: Señor, solo tú puedes librarnos, no tenemos fuerza para este grande enemigo. ¿Y qué dijo el Señor? No habrá lugar para vosotros, porque la gloria de Dios había sido cuestionada. Entonces Dios mismo se encargó y él solo destruyó un ejército de más de 150,000 soldados. Él solo. Porque Dios no necesita ayuda de nadie. Para hacer, aunque a veces en su gracia usa personas, ¿no? Pero hay veces que no, Él solo lo hace. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Había momentos que le mandaba fuego del cielo, había otro que le mandaba como esos copos de nieve, pero grandotes, ¿no? Como pelotas de baloncesto, así, y caía, y granizo, sí. Ajá. ¿Ya? Entonces, o rocas también. Entonces, Dios tiene sus formas. O abría la tierra, movía la tierra, se abría y la gente caía ahí a la profundidad, ¿no? O sea, Dios tiene sus recursos, tiene sus formas para hacer, hermano. Por eso primero mejor consulte: Señor, en esta guerra, ¿entro a pelear o no entro a pelear? ¿Voy a la batalla o no? Mira, Señor, este vecino, este amigo, o este enemigo, ¿no? O este que se convirtió en enemigo, lo que sea, está que molesta y fastidia, ya no aguanto, ya. Yo sé que hay que tener paciencia y todo lo demás, sí, pero Señor, ya se pasó, ¿no? Ya es el colmo. Está bien que sea cristiano, pero siempre consulte a Dios. No vaya a ser que se esté metiendo en algo que Dios no lo va a acompañar. Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no está con nosotros, en vano es cualquier esfuerzo, cualquier batalla. ¿Aló? ¿Estamos? Ya, pues haga como David. David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, que significa el Señor del quebrantamiento, ¿no? O el Señor quebranta también. Baal significa Señor, ¿verdad? El Señor quebranta. Y allí los derrotó David. ¿Por qué los derrotó? Porque primero se aseguró que Dios iba a estar con él, por una palabra profética. ¿Cómo creen que consultó a Dios? ¿Cómo creen que? Por el profeta, pues Dios le habló por medio del profeta. ¿Estamos? ¿Amén? ¿Ya? Entonces, importante la profecía, ¿no? O sea, importante porque nos dirige, nos encausa, nos encamina, nos alinea con la voluntad de Dios. O sea, si yo sé que estoy en la voluntad de Dios, recibo una dirección, una palabra de Dios, ¿verdad?, sobre su voluntad, wow, yo voy seguro, pues, yo voy tranquilo a donde vaya.
Mire, una vez una hermana que tenía el don de profecía, no era profeta, ¿no? Pero ella tenía el don de profecía, una ancianita, y estaba orando, esa vez fue allá en Colonia Cruz, donde el pastor Víctor Cruz, así se llama el pastor, ¿verdad? Y tenía que ir a Nicaragua, primera vez que iba a Nicaragua, ¿no? Y en Nicaragua en ese tiempo, este país, ya estamos hablando varios años atrás, varios añitos, en ese tiempo estaba peor que Venezuela. Ustedes saben lo que pasó en Venezuela, que ya está mejorando la condición, pero ustedes saben cómo se puso tan difícil la cosa, ¿no? Ya, en ese tiempo Nicaragua estaba peor de lo que era Venezuela en este tiempo. Entonces, ir para allá no era algo como recomendable, no era algo, y tenía que ir porque, bueno, así que estaba invitado por un pastor anciano en una iglesia, así como nosotros, digamos, y en un tiempo de oración en la iglesia, orando, y estaba inquiriendo a Dios, Señor, ¿debo ir o no debo ir? ¿Voy o no voy? ¿Irás conmigo o no? Señor, los pastores de acá me dicen que no vaya, ¿no? Pero, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu voluntad? Y una hermana anciana, una ancianita viene, me toca así, no sé si fue el hombro, este lado, me toca, pone sus manos y me dice, ¿no? De parte, ella no sabía nada, ni siquiera sabía de qué estaba orando, simplemente viene movida por el Espíritu Santo, me dice, ¿verdad? Y me da una palabra, ¿no? Me dice, ve, no tengas temor, yo estaré contigo, dice el Señor, ¿no? Y te bendeciré en esa tierra. En un lugar donde en ese tiempo la gente no le alcanzaba para vivir, ganaban como en Cuba apenas creo que $20, no, ¿cuánto era? Sí, $20, era como $20. ¿Qué hace usted con $20 en una semana? ¿Cuánto es $20? Póngale 70 soles, exagerando 80 soles. 80 soles alcanza para una semana con 4 o 5 bocas. Bien complicado, ¿no? Bien complicado. Eso es lo que se ganaba una persona que tenía trabajo y muchísima gente no tenía trabajo. Entonces era complicado ir para allá y creer que ahí Dios te va a bendecir. Pero como hay una palabra, hay una dirección, y cuando sabes que es de Dios, dices, ok, entonces todo lo demás es como si cierra los ojos, camina tranquilo, ¿no? No camina ciegamente, sino camina confiando en Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces la profecía es importantísimo. Nos da la confianza, nos da la convicción, nos da la seguridad de algo que Dios va a hacer, ¿no? Amén. ¿Cuántos de ustedes han ido a pedir visa y se la han negado alguna vez? ¿Han tenido esa experiencia? Es feíto, ¿no? Esa experiencia de ir a pedir y en público, o sea, un montón de gente detrás de uno y uno está así frente a ¿cómo se llama? ¿Es el cubículo esto? ¿Cómo se llama? Bueno, el espacio donde están ahí los cónsules, ¿no? ¿Ya? Y detrás de uno están montones de gente esperando ahí, ¿no? Y todos se dan cuenta de lo que te van a decir, ¿no? Y te dicen, cuando te dicen que no, y cuando tú volteas, todos saben cuál es la respuesta, porque si tu rostro está de alegría, sabe que te dieron. Y si tienes otro rostro que ya más o menos se imagina, todo el mundo se da cuenta que no te aprobaron la visa, ¿no? ¿Ya? Y a mí me negaron la visa. No solo una vez, en varios lugares. Y porque Dios fue el que nos dirigió a ir, esa negación de la visa del Señor lo revertió. Porque cuando Dios dice algo, se cumple. Cuando algo es de Dios, ¿ustedes no se acuerdan que Él dijo, Él abre puertas que nadie puede cerrar? Dijo, yo abro puertas que nadie puede cerrar. Y aunque el hombre quiera cerrar, hombre, pues, tienen su autoridad también, ¿está bien? ¿No? Y hay que respetarlo. Pero hay una autoridad mayor, sobre todo autoridad humana. Y cuando Él dice, esta puerta se abre, nadie la puede cerrar. Ese día que me dijeron no, inmediatamente, estábamos 3 pastores, ¿no? Y les dije a ellos, inmediatamente, hagamos un ladito, pongámonos a orar, porque esto no es de Dios, esto es oposición del enemigo. Clamamos, oramos, intercedimos, tomamos autoridad, y después yo hice lo que tenía que hacer, hice una llamada, una comunicación, y esa misma tarde me llaman, ya nosotros en casa, ¿no? Todos en casa, y me llaman el jefe de los cónsules de la embajada. Me dice, señor Daniel Chávez, sí, le queremos pedir que nos disculpe por la atención que ha tenido hoy. Soy tal cónsul, tal, ¿verdad? Y le pido por favor que usted se acerque mañana nuevamente, ¿verdad? Para su solicitud de visa. Pregunte por tal cónsul que lo va a atender personalmente.
¿Por qué? Porque vino de arriba, ¿no? Pero usted sabe de arriba qué significa más arriba, ¿no? El que está más arriba de todo, ¿verdad? Así es, ese es nuestro Dios. Denle un aplauso a nuestro Señor, hermano. Dios es fiel. Por eso que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 16, ¿no? 16:9, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. ¿Ya? O sea, que Dios abra puertas no significa que todo va a ser suave, todo fácil. No, no. O sea, cuando Dios te dice, voy a hacer esto, Dios te da una palabra profética. No, esto voy a hacer, para esto te llamé, esto se va a cumplir en tu vida. No significa que todo va a ser bonito en el camino. No, no. Va a haber oposición, va a haber dificultad, va a haber crisis, va a haber gente en contra, pero Dios va a estar contigo y Dios te va a ayudar a que se cumpla. Amén. Amén. Muy bien. Ya. Ok, entonces hablamos también de que el don de profecía no necesariamente tiene que ser predictivo, ¿no? Puede, sí tiene su parte de predicción, pero especialmente en el Nuevo Testamento, volvamos a 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ok, desglosemos esto, ya hagamos un detalle de esto, porque aquí se habla de 3 características que debe tener la palabra profética o el don de profecía. 3 características. Entonces, en otras palabras, si usted quiere identificar si realmente lo que le dijeron es o no es profecía de Dios, usted tiene 3 elementos bíblicos para reconocer si cumple o no con los requisitos que la Biblia misma dice. Edificación, exhortación y consolación. Pero expliquémoslo para comprenderlo mejor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, en primer lugar, y hablamos ahora sí de los rasgos característicos de la profecía, ¿no? La profecía tiene el propósito de edificar. Número 1, ¿verdad? Edificar. ¿Qué significa edificar? Porque es para edificación. La palabra en griego es oikodome, que aunque para nosotros no significa nada, tal vez, ¿no? Porque no la entendemos. Oikodome literalmente significa construir una vivienda, construir una casa. Oikos es casa, ¿no? Dome, el domo, ¿no? Es hacer, construir, edificar, ¿ya? Entonces tiene la idea de hacer un trabajo arquitectónico, una estructura. ¿Ok? Estructura, quiere decir fundamentos o cimiento, ¿verdad? Ayúdenme los constructores a ver qué llevan, qué es lo importante en una estructura, en una arquitectura. El cimiento, columnas, vigas, zapatas, ¿qué más? Se acabó todo. No, muros, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme. ¿No? Techo, ya, todo. Es una estructura, ¿no? Es una arquitectura. Ya, ahora mira, escúcheme. Para ir un poquito más adentro, el significado etimológico, quiere decir la raíz de las palabras, ¿no? La palabra edificar se refiere a construir una vivienda, pero esa vivienda hecha con materiales resistentes. Vayan relacionando lo que significa edificar, que la profecía debe ser para edificación. Edificar significa construir una vivienda de manera sólida, fuerte, porque es hecha ¿con qué? Con materiales resistentes, fuertes, ¿no? Como el acero, digamos, ¿no? ¿Ya? O el concreto también. Entonces, justamente la palabra edificar, en el sentido profético, transmite esa idea, fortalecer, hacer fuerte algo o alguien que está débil, está sin fuerza, está cansado, está como, ¿no?, sin energía, ¿no? Entonces, edificar es fortalecer, es hacer fuerte, hacerlo resistente, ¿no? Está pasando un momento de prueba, un momento de tensión, un momento de angustia, ¿verdad? Entonces viene una palabra profética y te fortalece, te empodera, te da fuerza. ¿Me estoy explicando, sí? Así dice el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿no? Ese problema que tienes, esa enfermedad no es para muerte. El Señor dice, yo te levantaré, yo te sostendré, resiste mi siervo. O sea, alguna palabra, alguna manera te da esa confianza, ese valor, ¿verdad?, para resistir el embate del enemigo que viene a través de la crisis de la economía, un problema familiar, qué sé yo. Me estoy explicando, ya, pero te fortalece. Entonces, una palabra profética es para fortalecer, para hacerte fuerte, para hacerte resistente, ya, en cualquier situación. Ahora se usa la palabra resiliente, ¿no? Resiliente. ¿Qué es la resiliencia?
A ver, mientras van pensando. ¿Qué es la resiliencia? Una palabra de domingo. La resiliencia, con S primero y con C al final, resiliencia, es la capacidad de sobreponerse en situaciones extremas. Una situación extrema, donde a uno ya lo tira al suelo, como se dice, ¿verdad? Pero no se queda ahí. O sea, se tiene la capacidad de sobreponerse, levantarse y continuar. Algo que quizás a uno lo llevaría a extremos como hasta el suicidio, ¿no? O botarse al alcohol, a las drogas, olvidarse de uno mismo porque pasó una decepción, un engaño, un fracaso, qué sé yo, ¿verdad? Entonces que lo tira al tacho, a la basura, ¿no? Pero no, la persona resiliente es una persona que dice, ok, me pasó esto, pero ni modo, ¿no? Así es la vida. La vida tiene sus altos y bajos, tiene sus problemas, sus crisis, ¿verdad? Pero no voy a dejar que esto me destruya, no voy a dejar que esto, ¿verdad? Me convierta en una persona peor. No, entonces voy a levantar y voy a seguir adelante. Más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, tenemos la capacidad de Dios, la fuerza de Dios para levantarnos en el Señor. Por eso Job, mire la condición que llegó Job, llegó hasta el extremo que ninguno de nosotros hemos llegado, pero él dijo, yo sé que mi Señor vive, mi Redentor vive, y al final me levantará aún del polvo de la tierra. Amén. Así es. Entonces debemos ser resilientes espirituales. Y esto es, la palabra profética cumple ese propósito, ¿no? De hacernos fuertes y resistentes. Amén. Entonces es buena la profecía, ¿no? La palabra profética es buena para nosotros, es necesaria. Segunda característica es que, ¿qué más? Es dado para exhortación, para exhortar. Ya. La palabra para exhortación es paraclesis. Paraclesis. ¿Qué significa eso? Significa imploración, significa rogativa, rogar a alguien, rogativa, significa también exhortación. Imploración, exhortación, rogativa, rogar, suplicar. Pero al mismo tiempo, básicamente, como para que se les quede una idea, ¿no? La palabra exhortar conlleva la idea de animar, la idea de alentar, de dar a alguien un impulso para continuar adelante, ¿sí? Alguien que está ya sea débil o ya sea indeciso, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué decido? ¿A dónde voy? ¿No? Y entonces viene alguien y te da una palabra, ¿no? ¿No? Ve por este lado, ve por este camino, ¿no? Adelante, no temas. Mira que tienes tantas promesas de Dios, ¿no? Para cada día, para cada momento, para cada circunstancia, para cada situación, ¿no? No temas. Una hermana, ¿verdad? Tenía miedo, no sé qué cosa era, pero tenía un miedo de que le podían hacer daño, ¿no? Unas personas, y viene alguien, le da, justo por medio de una profecía, le da una palabra y le dice, así dice el Señor, y citó a Isaías, ¿no? Así dice el Señor, ¿por qué temes? ¿Por qué tienes temor de lo que te puede hacer el hombre? No temas lo que te puede hacer el hombre, porque yo soy Jehová que estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y tenemos nosotros la palabra profética más segura, que es la palabra pues, está llena de profecía. Toda la Biblia es profética, ¿sí o no, hermano? Porque tiene cumplimiento. ¿Ve? Entonces, bien, entonces la exhortación tiene el propósito de infundir ánimo, de dar un nuevo impulso, ¿verdad? Ya, entonces, o sea, a través de la profecía, la exhortación te recarga, te fortalece, te anima, te da un impulso para aguantar y para continuar. ¿Me estoy explicando? Dígame, ¿amén o no? ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Ya? Y tercer lugar, la palabra profética sirve también para consolar. Entonces es dada para consolación. La palabra consolación en griego es paramutía. Significa, miren esto, a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando esto. Una palabra extraña de repente, ¿no? Para consolación. Significa confort. Confort. ¿Entendemos cuando decimos confort? Es una palabra que viene del inglés, pero se comprende, ¿no? Confort. ¿Qué significa confort? Bienestar. Alivio, ¿no? Sentirse bien, eso es confort, ¿ya? Entonces, tener tranquilidad, tener bienestar, tener paz, ¿no? ¿Ya? Es también reconfortar, de ahí viene confort, reconfortar, ¿ya? Entonces, también
Esta palabra significa consuelo en el sentido de encontrar refugio, encontrar descanso. O sea, una persona atribulada por sus penas, ¿no? Atribulada por su vida difícil que le ha tocado vivir en un tiempo, ¿no? Y que no haya descanso, no haya tranquilidad. Oh, mi vida es como, no sé quién dijo eso, llorar y llorar, llorar y llorar, ¿no? Parece una novela mexicana, ¿no? Había una, ¿no? Que su trabajo solamente era llorar, ¿no? ¿Sabías, no? Había una actriz que se hizo una operación, era joven, y se hizo una operación para aparentarse más vieja, porque el papel que siempre le daban era de llorar y llorar. Y se operó especialmente para eso. ¿No sabían? Es conocida, conocidísima. Es tan conocida que ni yo me acuerdo su nombre. No, pero sí es bien conocida, bueno, las novelas antiguas, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay gente que vive así, llorando y llorando sus penas, sus luchas, sus amarguras, sus quebrantos. Todo. Bueno, la palabra profética, ¿verdad?, es dada para darle alivio, darle descanso, traer su alma a un estado de bienestar, de paz, de tranquilidad. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué viene la preocupación? ¿Por qué viene el desasosiego? ¿Por qué viene la angustia? Por creer que algo que todavía no ha pasado va a pasar, pero algo malo, ¿no? O sea, todavía no le han quitado la casa, todavía nadie se ha muerto, todavía, ¿no? O sea, cosas así extremas, pero uno piensa que ya eso va a pasar y ya está sufriendo como si ya estuviese pasando, ¿no? Ya le abandonaron, ya fracasó, ya le fue mal, ya se murió, ya se enfermó. No, todavía no pasó nada de eso, pero ya la persona está viviendo como si ya hubiese pasado. Está en desasosiego, ¿no?, en angustia, en aflicción. Entonces, una palabra profética le puede ayudar, le va a ayudar, ¿no? El Señor te dice, no te preocupes. Ese hijo por el cual oras, ¿no?, ese problema que tienes en tal lugar, en tal persona, ¿no?, yo me hago cargo, dice el Señor. Entonces, cuando tú recibes eso, porque uno tiene que recibirlo, ¿no?, cuando es de Dios, entonces, ¿qué te va a transmitir? Consuelo, paz, tranquilidad, ¿sí?, sosiego, bienestar. Esta palabra también significa alivio. ¿Se comprende cuando es alivio? ¿Sí? Alivio. Mira, una forma de entender alivio es así. Hagan de cuenta que yo estoy cargando. Vamos a decir que esto está súper cargado, ¿ya? Esto está súper cargado y yo estoy llevando acá. ¿Cuántos kilos puede tener esto? Súper cargado, póngale algo súper cargado. ¿Cuántos kilos? 80 kilos, ya 80 kilos. Wow, 80 kilos tengo que estar así ya, ¿no? Porque una bolsa de cemento, ¿cuánto pesa? 42. Y una bolsa de cemento no todo se la carga. Imagínense, 80 son 2 bolsas de cemento. Ya, estoy así. Ayúdenme. Cobra alguien, ayúdenme. Alguien, ayúdenme. Ayúdenme, de verdad, ayúdenme, sí. Ayúdenme, son 80 kilos. Ayúdenme. Ya está. ¡Qué alivio! Nadie quería ayudarme, ustedes, ¿no? Que bandidos. Tienen que cargar solo, ¿no? Claro, usted dice, no, es que no hay 80 kilos ahí, entonces, pero estoy haciendo un ejemplo. O sea, imagínense, carga tanto, y te quita ese peso. Entonces uno siente un alivio, un confort, ¿sí? Entonces, la palabra profética espiritualmente hace eso, ¿no? Produce eso, ¿ya? O sea, hay cargas que no son materiales, que no son físicas, pero que pesan más que una física, ¿sí o no? ¿No? El dolor del alma, la tensión, la preocupación, la ansiedad, el temor, ¿sí? Y una palabra de Dios, dice, nos descarga, nos saca de esa tensión, ¿no? Y te da alivio, te da confort. Esa es la palabra profética, ¿ok? La profecía. ¿Está bien? Es bueno, ¿no? Ya. Mire, también significa refugio.
Significa paz y significa descanso, ¿no? Y descanso, aunque uno esté en medio de una tormenta, y literalmente una palabra profética fue dada ahí en la Biblia, en medio de una tormenta. ¿Quieren saber dónde fue eso? En el libro de Hechos, capítulo 27, 22 al 25. Este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que está en una embarcación. La embarcación está siendo azotada por una tormenta, ¿verdad? Que parece que no era muy usual. Y todos los marineros, el capitán del barco, todos, habían soldados también ahí, todos estaban apocados, temblorosos, ¿verdad? Extremadamente de miedo, tanto era el miedo que les había invadido, que inclusive no comían por 2 semanas completas. 2 semanas completas en alta mar, no comían, no bebían, o sea, una situación terrible. Tiene que ser demasiado drástico eso, porque los marinos, gente de mar, están acostumbrados a situaciones como esas, pero para que sea que ya ni coman ni beban por 2 semanas, esto sí tenía que ser demasiado extremo. En medio de todo eso estaba Pablo, el apóstol. De hecho, lo estaban llevando como preso hacia Roma, ¿verdad? Pero él, ¿qué hace? ¿Qué creen que hace? Antes de exhortarnos, ¿qué hace? Ora. Ahí diga, ora. Eso es lo que hay que hacer, pues, en la tormenta, ¿no? En las tempestades, ¿qué hay que hacer? Ajá, ¿qué hay que hacer? Una vez más, ¿qué hay que hacer? Amén, eso es lo que hay que hacer. Ya tiene tempestad, hay tormentas en su vida, hay vientos en contra, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que clamar y Dios responderá. Entonces Dios envía un ángel, ¿verdad?, hacia Pablo y le da un mensaje. Y entonces dice aquí, a ver, voy a leer, dice, pero ahora os exhorto, está hablando ahí a los marineros, ¿no? Os exhorto a tener buen ánimo. Mira, está hablando de exhortar, porque está hablando proféticamente. Ya, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿Ve? Esto sí está hablando una profecía predictiva, ¿no? Pero al mismo tiempo de exhortación, ¿no? Y de consuelo inclusive. No habrá pérdida ninguna de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, del barco. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Quiere decir que Pablo no solamente estaba orando por él, sino también por todos los que están, ¿no? O sea, Pablo no era egoísta, ¿no? O sea, el que ora solo por sí, por su casa. Entonces hay que orar también por los demás, ¿no? Hay que orar también por el pastor, hay que orar también por la familia, hay que orar por los hermanos, hay que orar por los ministros, hay que orar por las autoridades, hay que orar por la condición de nuestra nación, hay que orar por muchas cosas hay para orar, amén. ¿Ya? Y aquí Pablo no está pensando solo en sí nada más, no, sálvame a mí, cuídame a mí, no, líbrame a mí, no, envía un delfín que me saque de aquí, o sea, no, él está orando por todos los que están con él. Aló. ¿Ya? Y entonces dice, Dios te ha concedido, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. O sea, él sabe, pues es un ministro, ya ha visto a Dios obrar y sabe que cuando algo viene de Dios se cumple, ¿no? Por eso él dice, yo sé que así será. Por eso él también dice, yo sé en quién he confiado. Un poquito más adelante, versículos 33 al 36, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba, otra vez aquí está la exhortación, a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día. ¿Cuántos son 14º día? ¿Cuántos son? 14 días. ¿Qué significa eso? 2 semanas. 2 semanas. Es el 14º día que veláis, o sea, están en vigilia, no duermen, y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Usted aguanta 2 semanas completas, 14 días? Si apenas un día de ayuno a las 12 con las justas, ya está pidiendo chepa, a la 1 ya quiere comer algo, ¿no? 14 días. Y habiendo, ¿cómo es? Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, le dijo, miren qué rico que está. Jojolete, le digo, no, si ustedes no quieren comer, yo sí como. Digo, ¿no?
¿ya? ¿No? Y partiéndolo comenzó a comer. O sea, les estaba provocando porque pudo haberse ido a otro lado a comer tranquilo, ¿no? Dijo, bueno, si no quieren, está bien. Ya. No, no. O sea, él estaba animándolos, les estaba exhortando y con el ejemplo también. Miren, vamos a comer porque todo está bien. Aunque está, ¿cómo es? ¿No? Aunque está el mar, está la tempestad, están los vientos, pero todo está bien porque ya tenemos una palabra de Dios. Ya Dios me ha revelado, ya Dios me ha mostrado. Yo ya sé que esto va a terminar bien. Solamente el barco se va a perder, pero lo más importante son nuestras vidas. Así es. Entonces, si alguien tiene una pérdida, hay gente que le roba, ¿no? Hay cristianos también le roban, ¿no? Le roban el celular, le roban sus cosas, roban dinero, cuántas cosas que Dios nos guarde cada día, ¿no? Pero por eso usted no se va, no se va a desmoralizar, ¿verdad? No se va a tirar al suelo, ¿no? Anímese. Entonces todos, dice, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Ve? La palabra profética surtió efecto. Les dio ánimo, les dio aliento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Ya, muy bien. Ok, vamos a ver. Algo más. Vamos ahora a 1 Corintios 14, 22. 14, 22, 1 Corintios. Ya entramos. La profecía, como tal, también sirve como señal para los creyentes. ¿Ya? La profecía sirve como señal para los creyentes. Dice el versículo, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Los creyentes quiere decir los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que son parte del reino de Dios porque se han arrepentido de sus pecados, han experimentado la conversión, el nuevo nacimiento. ¿Ok? Y por supuesto son parte de la familia de Dios, ¿no? Entonces, la profecía no es para los incrédulos, dice acá, es para los creyentes, porque justamente creemos, pues, en esto. Porque alguien dice, ¿cómo va a ser, no? Está loquito, ¿cómo va a ser? O sea, como Pablo dice que no va a pasar nada, mira, todo estamos en zozobra, ni siquiera comemos, nosotros que sabemos, que tenemos experiencia de esto, y cómo Pablo de lo más tranquilo se pone a comer y dice que no va a pasar nada, ¿eh? Porque el incrédulo no entiende las cosas espirituales. No comprende. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pues hay cosas que hacemos, decimos, confiamos y tratamos de compartirlo con gente que no comprende. A veces es más prudente y sabio no mencionarlas. Guárdalo usted en su corazón, lo que usted cree, lo que usted sabe que Dios le ha hablado y prosiga nomás tranquilo adelante. Lo importante es que se va a cumplir lo que Dios le ha dicho que se va a cumplir. Amén. Amén. Ahora, me aprovecho de toda mi agüita. Vamos a ir terminando lo que es la profecía, ¿ya? Y creo que vamos a dejar para la otra semana los de diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Ahí cerramos. Ok, vamos terminando. 14, 24 y 25, 1 Corintios. También sirve para que el incrédulo, aquel que no se ha convertido a Cristo, aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, aquel que no ha nacido de nuevo, no que sea parte de una iglesia o una religión, no, sino que no ha nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que no nace del agua y del espíritu, ¿verdad? No entrará en el reino de Dios. ¿Ve? Ya, entonces no es que sea parte de una congregación, de una iglesia, una religión, eso no lo salva a nadie, ¿no? Ni ninguna iglesia, ¿no? Pero Cristo sí salva, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Entonces, sirve la profecía para que el incrédulo, el que no es convertido a Cristo, sea juzgado en su conciencia, de modo que se arrepienta. Vamos a ver. 1 Corintios 14, 24 y 25 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto aquí quiere decir alguien que no tiene conocimiento aquí de la palabra de Dios, de las cosas espirituales. ¿Ok? Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cómo se explica esto? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Estábamos en una vigilia, obviamente cristiana, en un país. Era una noche
El templo era angosto pero largo, hacia adentro largo, bien largo. Es como decir de aquí hasta donde termina hasta la otra calle, ¿no? Así de largo era, ¿ya? Larguísimo. Y entonces esa noche, estábamos en la vigilia, los hermanos estaban alabando, todos alabando. Salía hacia la puerta que da a la calle. Era noche, ¿no? Vigilia, más de las 12 de la noche. Ya como para la 1 o 2 de la mañana, ya oscuro. Y entonces estoy orando, me va a tocar predicar. Estoy orando, me hago ahí hacia la puerta para orar y veo una persona que pasa. Viene de lejos y va a pasar, ¿no? Siguiendo el camino. Y el Señor me mueve a hablarle y a invitarle que nos acompañe. Por alguna razón que no comprendo, porque normalmente la gente no tiene interés, pero por alguna razón este hombre fue movido y aceptó la invitación. No era cristiano, por supuesto, ¿no? Y entró. Y yo mismo lo acompañé y lo hice pasar hacia, bueno, un lugar donde había espacio, ¿no? Y había regular gente. Así que él se sentó y ya. Y yo seguí orando y luego fui a predicar. Y cuando estoy predicando, en la noche de vigilia, el hombre sale de su lugar y viene hacia mí. Tiene algo atado ahí, ¿cómo se dice esto? Envuelto. Lo desenvuelve y saca un cuchillo y me pone así, delante mío, en plena predicación. Y me pone el cuchillo, no en el cuello, sino al frente mío, y me dice, ¿usted sabe quién soy yo? Pues, por supuesto que no sé, ¿no? Además estoy en un país que no conozco. ¿Usted no sabe por qué yo estoy acá? Digo, no lo sé, le digo. Y la verdad que no siento miedo, pero el hombre está así, y todos los hermanos o sea, fue algo inesperado, ¿no? Está con la hermana Rosita así, así estaban los hermanos. Y el hombre me dice, le voy a contar algo, le voy a confesar algo. ¿Sabe por qué yo ando este cuchillo? No lo sé, le digo. Cuando usted me invitó, me dice, yo estaba caminando derechito, estaba yendo a matar a una persona. Por eso tengo este cuchillo. Yo estaba yendo decidido a matar a una persona. Pero esta noche Dios me ha hablado, ¿no? Y quiero arrepentirme, quiero entregarle mi vida a Cristo. Digo. Así. ¿Qué? Digo. Hasta yo me quedé así. ¡Wow! Digo. ¿De verdad está decidido? Digo, sí. Entonces dame ese cuchillo. Y me dio el cuchillo. Estaba envuelto con periódico, todo, me dio en la mano y yo le di a un hermano. Ya, por si acaso se desarrepiente, ¿no? Y el hombre ahí se puso de rodillas, aceptó a Cristo, o sea, hasta su rostro cambió completamente. O sea, fue algo verdadero, maravilloso, precioso, ¿no? ¿Ya? Pero fue una dirección del Espíritu Santo. ¿Ya? Y el Señor le habló. O sea, este era un incrédulo, un inconverso, él ni sabía a dónde se estaba metiendo, pero Dios sí sabía sus planes, sus propósitos, ¿no? Entonces, por la palabra, y la palabra es profética, esta palabra profética más segura, la palabra en sí misma es profética, le habló al corazón, le juzgó, le habló a su conciencia, le reveló lo que estaba haciendo. Yo ni idea tenía pero la palabra profética sí le habló a él. ¿Ve? Y eso fue lo que lo llevó a su arrepentimiento y conversión. Gloria a Dios, amén. Amén. Vamos a... Okay. A ver, les digo 2, 3 cosas más para terminar hoy. A ver, de estas 3 últimas cosas. La persona que tiene el don de profecía es una persona que cuando está siendo usado por el Espíritu para dar un mensaje profético, se mantiene consciente de todos sus actos. O sea, en otras palabras, no es un medium. Usted ha visto un medium, ¿no? O sea, como que
que como que está siendo poseído por un espíritu que en realidad es un demonio, ¿no? ¿Ya? Y ya hace unas elucubraciones, son como que siente ciertas cosas, ciertas manifestaciones. Ya. No, no, no. La persona dentro de la iglesia, hija de Dios que tiene el don de profecía, no tiene ningún trance, no entra en un estado así de algo de inconsciencia emocional, espiritual. No, 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 no. Porque acuérdense que es el Espíritu Santo es el que habla, es el Espíritu, pero usa a la persona tal cual es. La persona puede ser tímida, la persona puede ser elocuente, la persona puede ser una persona, digamos, sociable o retraído, lo que sea. El Espíritu Santo, con tal que le haya dado el don, lo va a usar como es, ¿ok? Pero uno mantiene la conciencia y el control de sus actos. Estoy diciendo esto porque en algunos lugares, ¿verdad? En algunas congregaciones hay gente que dice, no, es que el Espíritu me ha tocado, me ha tomado, o como que va a dar una palabra profética y dice, sí, pero no me puedo controlar, tengo que hablar ahora mismo, tengo que decir, tengo que hablar, el Espíritu no me deja. No, uno no pierde el control ni el sentido de las cosas. ¿Sí? Me estoy explicando. ¿Y dónde dice eso? Acá, versículo 32, 1 Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ya está. Están sujetos a los profetas. Entonces uno tiene control de sus emociones y de sus actos porque el espíritu de la profecía está sujeto. ¿No? Ya. El espíritu de los profetas, perdón, están sujetos a los profetas. Y otra cosa más. La operación de este don de profecía, ¿verdad? Ya sea que se dé en un culto, se dé en una reunión, en un grupo cristiano, ¿verdad? En cualquier situación, en cualquier lugar, siempre debe producir paz y no confusión. ¿Ya? Cuando se da la manifestación de la palabra profética, el don de profecía debe llevar paz. Acuérdense, edificación, exhortación, consuelo, que también significa refugio, paz, sosiego. ¿Okay? Entonces, si lleva confusión, no viene de Dios. Y lo más seguro es que no es una palabra profética de Dios. ¿Sí? Porque hay profecías falsas también. ¿No? Ya, entonces, ¿y dónde dice eso? Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y está hablando en el contexto, habla de la palabra profética y del don de lenguas. ¿Ya? Entonces, si hay confusión, si produce desorden, si produce caos, no es de Dios. No es de Dios. Porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden. ¿Okay? Y entonces la palabra profética es una palabra clara, es transmitida para que se comprenda. O sea, Dios no te va a hablar en clave. ¿Ya? Mira, mañana te levantas a las 8 y vas a caminar, ¿verdad? Tomas el micro a las 9 de la mañana y te bajas en tal lugar, ahí vas a encontrar una persona que te va a dar un sobre. En ese sobre hay una llave, con esa llave te vas a un lugar donde hay una caja, abres la caja, vas a encontrar otro sobre. O sea, ¿qué es eso? ¿No? El camino al tesoro, ¿qué cosa es la búsqueda del tesoro? No, o sea, una palabra profética es clara, es directa, porque Dios te va a dar un mensaje que quiere que tú sepas para que obedezcas su voluntad. ¿Sí? Y te va a decir claramente, haz esto, come esto, muévete para acá, ¿no? O ten cuidado con esta persona, no te metas en esa situación, no firmes eso, o algo que con toda claridad tú vas a comprender. ¿Okay? Pero si hay confusión y te deja más confundido que entendido, entonces ya no cumple, pues, ¿no? Con lo que dice la Biblia. ¿Estamos? ¿Ya? Ya. ¿Y este sí es el final? No, dos cosas. El versículo 39, 14, siempre 1 Corintios 14, 39. La iglesia debe anhelar, la iglesia, no solo uno, sino la iglesia, el cuerpo, la congregación, debe anhelar, desear ardientemente este don. Porque aquí dice, versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar. O sea, Gerardo, Luca, ¿no? La pastora, hermana Elizabeth, o sea, cada uno, Liliana, Manuel, Carlos, ¿verdad? Cada uno debe anhelar, debe desear. Aquí está diciendo, ¿sí o no? Hermanos, procurad profetizar, debe anhelar ser usado por Dios para ser usados en la profecía, para dar una palabra profética. No está diciendo que todos se van a convertir en profetas, pero que sí toda la iglesia debe desear ser usado por Dios en el don de profecía. Amén. ¿Ya? Así que usted tiene libertad, tiene, hermanos, de parte de Dios todo el derecho y toda la autoridad para decir, Señor, concédeme este don, Señor, úsame en este don, Señor, usa mi vida, aquí estoy. ¿Cuánto le pueden decir al Señor? ¿Cuánto le pueden? Pero dígaselo ahora, en este momento, diga, Señor, usa mi vida.
Úsame en el don de profecía. Úsame para profetizar. ¿Alguien está diciendo eso? Díganselo. Es una oración que usted le puede hacer a Dios en cualquier momento, y dígale, Señor, úsame. ¿No? Hay alguien que está en necesidad, hay alguien que necesita una respuesta. Dígale, Señor, úsame, Espíritu Santo, en este momento con el don de profecía. Porque aquí está diciendo, así que hermanos, procuren profetizar. Procuren. Procurar es algo que uno no solamente debe desear, sino que debe hacer el esfuerzo para lograrlo. ¿Ya? Y el final sí es 1 Corintios 14:40. Siempre, ¿verdad? El ejercicio de este don de profecía debe hacerse en orden y bajo autoridad. Repita después de mí, en orden y bajo autoridad. Una vez más, en orden y bajo autoridad. ¿Ya? Es importantísimo. ¿Por qué, hermanos? Porque, y eso está en versículo 40, dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Primero, porque Dios es Dios de orden. Segundo, porque si no hay orden va a haber desorden, va a haber caos, y se invita entonces a que el enemigo se aproveche en medio de eso, ¿no? El diablo aprovecha la confusión, el desorden, el caos. Tercero, ¿verdad? Porque necesita estar bajo autoridad, porque normalmente los miembros de la congregación, los discípulos, todavía no tienen toda la experiencia y todo el conocimiento, entonces requieren de un ministro, ¿verdad? En autoridad, ¿no? Su pastor o su autoridad competente para que les guíe, les oriente, ¿verdad? Les supervise también y de alguna manera les confirme si algo proviene de Dios o no. Inclusive la operación del don de profecía no significa que uno debe hablar todo lo que les he revelado. Hay palabra profética que puede ser para la iglesia, pero hay palabra profética que de repente no es para la iglesia y es para una hermana, es para un hermano, es para una situación específica. Y si es para el hermano Gerardo, ¿por qué todos se tienen que enterar necesariamente? Puede ser que sí, pero puede ser que sea algo privado, personal para él, que solamente él necesita conocer, ¿no? Entonces, eso es actuar bajo autoridad, actuar en orden. Entonces, cuando uno de ustedes, alguien dice, Dios me ha dado una palabra, ¿no? Creo, he tenido un sueño, porque hay sueños proféticos también, como José tuvo sueños proféticos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces dice, pastor, pastora, pastores, ¿verdad? Tengo esta palabra, tengo este mensaje, esto considero que viene de Dios y quiero contárselo a usted para que usted lo sopese, usted lo evalúe, usted lo considere, si es algo que debemos darlo a la iglesia o no, está bien o no, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una hermana recibió una revelación de Dios y era para un pastor. Y en esa revelación había algo personal, privado. Obviamente, por tratarse de algo personal y privado, entonces no era para dárselo públicamente, porque era algo específico y privado, personal, de este pastor y su familia. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Entonces, cuando la hermana me dice eso, y me doy cuenta que sí es de Dios, sí viene de Dios, yo le digo, ok, hermana, vamos a llamar al pastor, ¿ya? Y vamos a pedirle que de manera personal usted se lo va a decir, yo voy a estar con usted. Y eso es lo que hicimos. Y esa palabra se cumplió, porque de verdad sí era de Dios y se cumplió. ¿Ve? Me estoy explicando, pero no era necesario decírselo a todos, ¿no? Entonces, eso es. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos hoy, hermanos, hoy hasta aquí y la próxima semana sí vamos a terminar con los últimos dos dones, que son el diversos géneros de lenguas, ¿no? Que son idiomas, ¿ya? Cuando David habla de lenguas son idiomas que tienen ¿cómo decíamos? Su significado, ¿no? Su traducción. Y por eso que hay otro don que se llama interpretación de lenguas. ¿Ya? De eso hablaremos la próxima semana. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor? Vamos a agradecer a Dios. Por favor, levante conmigo. Y por favor, cuando ore conmigo, en su corazón pida al Señor que este don se haga manifiesto en su vida y por supuesto en nuestra congregación, porque hemos visto que es muy útil, es de mucha bendición, es de gran ayuda y todos lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Levante sus manos. Padre, gracias por la palabra, gracias por la instrucción, gracias por la enseñanza. Hoy hemos visto, Señor, este don de profecía, Señor, el cual tu palabra dice que todos debemos procurar profetizar, Señor. Tu palabra dice que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Señor, tú quieres que cada uno de nosotros seamos instrumentos en tus manos. Te pedimos, Señor, ore conmigo, te pedimos, Señor, que uses nuestra vida, usa nuestra lengua, usa nuestro ser, Señor, para comunicar tu mensaje, para comunicar una palabra profética, una dirección profética, Señor. Tu iglesia te necesitamos saber tu voluntad, conocer tu dirección, que tú nos encamines en tu propósito perfecto, Señor, y esto muchas veces viene por la palabra profética. Señor, danos también la capacidad de reconocer, de discernir el don verdadero de las falsas manifestaciones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para mantenernos firmes, para mantenernos constantes en la solidez de tu palabra, que es el fundamento de nuestra fe, Señor. Padre, levanta de la iglesia a los profetas y a los que profetizan, Señor. Usa, Señor, que este don se active, sea activado en tu iglesia, que sea manifestado, Señor, para edificación, para exhortación, para consolación. Señor, juntos decimos amén, Señor, que el don sea activado en esta iglesia, porque sabemos que está aquí, pero oramos para que sea puesto en operatividad, sea activado en medio de tu iglesia, por aquellos que aún no lo manifiestan, Señor. Hazles conocer, hazles saber, aquellos que les has dado este don, Señor, que sea público y manifiesto, Señor, y que use nuestras vidas para edificar tu iglesia. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.